¿Cuántos dicen amén a eso? Así debería de ser para el cristiano. Muy bien, en esta temporada es importante entender el verdadero significado de la Navidad. Y comenzaremos hoy haciendo énfasis en el porqué de la Navidad. Un poquito acerca del porqué de la Navidad. La primera verdad que vamos a ver es que José y María eran judíos. Eran judíos piadosos. Amaban a Dios, temían a Dios, querían hacer la voluntad de Dios. No nada más eran religiosos, eran piadosos, eran gente temerosa de Dios. Y por supuesto que Jesús, el Hijo de Dios, nació en ese hogar judío y más allá nació bajo la ley judía. Por lo tanto fue criado como un judío. ¿Sí me está siguiendo? En Gálatas 4:4 dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y como tal, pues fue circuncidado al 8º día, porque así especificaba, demandaba la ley para el judío. Mire, deje una marca en Lucas 2 y vamos a Génesis 17, en el primer libro de la Biblia. Si usted trae una Biblia, y le felicito si trae una Biblia, y si no trae, le animo a que se compre una y traiga una Biblia el próximo servicio, ¿verdad? Porque el cristiano, eso es lo que nos diferencia de otras religiones. El cristiano lleva su Biblia, ama su Biblia, la carga y la lee. Y cuando viene a la iglesia se predica algo que es de la palabra de Dios y hay que ir a comprobar si estas cosas son así. No nada más creer al predicador por lo que dice, sino ir a ver qué es lo que dice la Biblia. Dice Génesis 17, versículo 9 al 13. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Recuerde que Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de Israel. Amén. Y le dice Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Es una señal para el judío, la circuncisión del pacto que Dios hizo con Abraham y para el pueblo de Israel. José y María pues llevaron a Jesús a circuncidarlo al 8º día, y fue en ese momento que le pusieron por nombre Jesús, lo cual significa Jehová es mi salvación. Qué tremendo nombre, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único salvador. Amén, hermanos. Y su nombre significa Jehová es mi salvación. Y lo hicieron, dice, regresando a Lucas 2:21, a nuestra lectura, dice ahí que le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Quién escogió el nombre de Jesús? Dios mismo. Y envió a su ángel, y se acuerdan allá en Lucas 1:31 y en Mateo 1:21, primero a María, que se le apareció el ángel y le dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Y luego también a José, cuando se le apareció el ángel en sueños, también le dijo lo mismo, que le pusiera por nombre Jesús. Entonces, cuando nació el Señor y lo llevaron a circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús. Pero había otras 2 leyes ceremoniales en la ley que María y José, como judíos piadosos que eran, vieron a bien obedecer. Dice ahí en Lucas 2:22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La purificación
de la madre en específico, después de dar a luz, duraba 40 días purificándose y iba a presentar sacrificio. Esto estaba en la ley. Vamos a Levítico capítulo 12, por favor. Levítico 12, en el Antiguo Testamento. Va a aprender algo esta mañana. Levítico 12, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de purificación. La famosa cuarentena, ¿no? Y ahí viene esa práctica de esperar 40 días. Bueno, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, o sea, aves, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Oiga bien, estuve leyendo algunos comentarios, ¿verdad? Porque inclusive encontré un comentario que ni siquiera menciona Levítico 12, se brinca del 11 al 13, como que ni siquiera quiso meterse a tratar de explicar esta ley ceremonial del judío. Pero encontré a Matthew Henry. Matthew Henry es un comentarista confiable, y dijo esto, y tiene sentido. Esta ley y rito ceremonial era para recordarle al pueblo de Israel que todos somos nacidos en pecado. El rey David en el Salmo 51:5 dijo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Interesante. Ahora, Jesús no tenía pecado original. O sea, Jesús no fue concebido en pecado, porque él nació de una virgen. María no conocía a José. ¿Sí me está siguiendo? Sin embargo, María y José, como buenos judíos piadosos, fueron a cumplir con lo que la ley demandaba. Ahora dice: aunque Jesús no fue concebido en pecado, no obstante, Romanos 8:3 dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es interesante, ¿no? La Biblia dice que Cristo fue hecho por nosotros pecado. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios cargó en él, dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros. En Filipenses 2:7-8 dice: sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, se despojó a sí mismo de su gloria, porque Jesús es Dios. Se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Señor, oiga bien, se sujetó a la ley, sabiendo que la ley condena. En Gálatas 5:3 dice la Biblia: todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Entonces aquí vemos, quizás por obra de los padres, pero también por voluntad de Dios, que Jesús cumpliera con toda la ley. Entonces va y es circuncidado al 8º día, y ahora sujeto a guardar toda la ley. Y es por eso que él dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Toda la ley antiguo testamentaria. No solo cumplió la ley, oiga bien, sino que fue el sacrificio
para acabar con todos los requisitos de sacrificios y redimirnos de la condenación que imponía la ley. Porque la Biblia dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley no puede salvar a nadie. La ley señala que quedamos cortos, que somos pecadores, y como pecadores condena, la ley condena. Pero la gracia de Dios perdona. Y dice el versículo 13 ahí en Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo no sé si usted alcanza a comprender esto, pero el Señor llevó toda nuestra maldición que Él no merecía sobre su cuerpo. Y la Biblia dice que estando en forma de siervo, de hombre, se humilló hasta la muerte de cruz. Y de esa manera obtuvo eterna redención por nuestros pecados. Algo que comentó el Matthew Henry fue: ¿por qué doble el tiempo para una niña que para un varoncito? Porque dice que tenía que esperar lo doble de tiempo para ser purificada cuando daba luz a una niña. Eso dice la ley en Levítico. Y dice el comentarista, no sé por qué. Hay cosas que no sabemos por qué. No lo explica, excepto que quizás el varón era 8 días porque había que circuncidarlo al 8º día y tenían que llevarlo más pronto al tabernáculo o al templo para ser circuncidado por el sacerdote. Dice Matthew Henry, lo que sí sé es que en Cristo, oiga bien, ya no hay diferencia de importancia entre varón o hembra. Interesante. Y cita 2 pasajes, y es cierto, ahí está en la Biblia, Gálatas 3, versículo 28, se lo voy a leer. Dice la Biblia ahí, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Interesante. La nueva criatura espiritual que nace cuando recibe a Cristo como su Salvador no es hombre ni mujer. Es una nueva creación espiritual, porque recuerde, esa es la parte del creyente que va a pasar la eternidad en el cielo con Dios. También hay otro pasaje que dice que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Allá no va a haber matrimonios, porque vamos a ser todos hermanos en Cristo. ¿Sí me está siguiendo? La relación espiritual es mayor que la relación física, que la relación de este mundo. Allá sus hijos no van a ser sus hijos, van a ser, si son salvos, van a estar con usted, van a ser hermanos en Cristo. Su esposa va a ser hermana en Cristo. Vamos a ser igual al Señor, dice la Biblia. Vamos a ser seres espirituales, no vamos a tener las necesidades que ahorita tenemos. Es algo que verdad lo deja a uno a veces algo perplejo querer imaginarse estas cosas, pero lo creemos por fe porque la Biblia lo enseña. También citó Colosenses 3:11, que dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Voy a leer el versículo 10. Y revestido del nuevo, está hablando del nuevo hombre, de la nueva criatura. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué tremendo, ¿verdad? En el cielo lo único que va a importar es Cristo. Él va a ser el todo y en todos. Y entonces María y José y María fueron a cumplir con lo que la ley dictaba que había de hacerse. Y otra ley más, la segunda fue la consagración del varón primogénito. La primera fue la circuncisión. La segunda fue ofrecer sacrificio para la purificación de María. Y tercero, la consagración del varón primogénito. Mire, regrese a Lucas 2, versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz
será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. O sea, si había una familia pobre, como lo era José y María, que no podían comprar o llevar un cordero, entonces 2 palominos o 2 tórtolas para cumplir con el sacrificio que pedía la ley. Vaya conmigo a Éxodo 13, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 13. Versículo 1. ¿Ya lo encontró? Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo. ¿Cuál es la siguiente palabra ahí? Primogénito. Ahora, Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Es único en su clase. Eso quiere decir unigénito. Único en su género, en su clase, en su forma. No hay otro Jesús. Nada más hay un Hijo de Dios. Pero fue el primogénito de José y María. Algunos ya me están viendo como blasfemo por decir eso, porque traen esa idea de la religión de que María se quedó virgen, siempre virgen, ¿verdad? Así dice el rezo. No, señores, María tuvo otros hijos después de Jesús. La Biblia lo dice, que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y hasta la Biblia describe o da los nombres de los hermanos de Jesús. Y que también tuvo hermanas. Creo que da en total 8 o 9 hijos que tuvo María. Oh, sí. Era lo más normal. José se le reveló en sueño de que él, ¿verdad? Recuerda que María estaba esperando. Y se halló que había concebido. Y José, para no infamarla, quiso dejarla. Y el Señor, el ángel, se le aparece en sueño y le dice: no la dejes, lo que hay en el vientre de ella es engendrado del Espíritu Santo. Y ya le dice el ángel, ¿verdad? Ella va a dar luz a un hijo y pondrá su nombre Jesús, y él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y entonces José la toma como mujer, y él toma el lugar de padrastro, pero papá en esta tierra, para criar a Jesús en ese hogar, protegerlo, proveer para él. José fue un buen hombre. Después de que María da luz a Jesús, ya consumaron el matrimonio. Es lo más lógico, es lo más normal. Y por eso llevan a consagrar a su hijo primogénito, como decía la ley, que había que ir a consagrar. Ahí estamos en Éxodo 13, y brínquese al versículo 11 en adelante. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Bueno, era algo para el judío, una ley ceremonial para el judío, recordando lo que se tomó para sacarlos, para redimirlos de la esclavitud de Egipto. Y entonces debían de consagrar a su primogénito, dedicárselo al Señor. Jesús fue consagrado, y oiga bien, y redimido conforme a la ley. Y el comentarista dice: el Redentor fue redimido. Qué interesante, ¿no? Para que se cumpliera toda la ley. Pues, oiga bien, regresemos a Lucas 24. Al ir José y María al templo,
40 días después del nacimiento de Jesús, nos dice el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Está ahí? Lucas 2, 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga bien, dice estaba sobre él. El Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento y aún al principio del Nuevo Testamento vemos que venía sobre sus siervos, sobre los profetas, sobre aquellos que tenían una consagración especial, que eran llamados o apartados para algún servicio de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre ellos para empoderarlos, para hacer la obra que Dios les había llamado a hacer. Aún no moraba dentro de los creyentes, porque eso no iba a suceder hasta después de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo entonces dijo que el Espíritu Santo vendría a morar en el creyente y que el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo y que Él mora ahí, es algo increíble, algo que uno le cuesta trabajo imaginarse, que Dios mora en nosotros, su Espíritu mora en nosotros. Pero en ese tiempo todavía no sucedía esto. Jesús dijo que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, sigamos leyendo en Lucas 2:26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. O sea, él no sabía que Jesús iba a estar ahí. Pero el Espíritu Santo le puso en su mente, en su corazón, ve para allá, ve. Porque ese día iba a ser presentado, iba a ser dedicado el Señor Jesús. Interesante, ¿no? Y entonces este hombre va sin saber por qué ese día, en ese momento, pero fue. ¿Sabe que el Espíritu Santo sigue trabajando de esa manera? Y yo creo sinceramente, escúcheme bien, que quien nos hizo venir a todos aquí el día de hoy fue el Espíritu Santo de Dios. Usted no vino por su propia voluntad carnal, sino que el Espíritu Santo es el que le mueve a hacer la voluntad de Dios. Y entonces, gente a veces, ¿verdad? Que yo sé, yo en mi propia vida, yo no hay otra cosa para mí pensar o deducir que fue el Espíritu Santo de Dios quien puso en nuestro corazón ir a visitar la iglesia ese día que fuimos. No sabíamos lo que íbamos a escuchar, no sabía que yo iba a decidir ese día aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo nada más iba porque mi mamá ya tenía tiempo invitándonos a la iglesia para que dejara de dar lata. Dijimos ese día, vamos para que ya mi mamá deje de estarnos invitando, vamos. Y fuimos. ¿Qué iba a saber yo? Que el Señor iba a tocar mi corazón ese día y que yo iba a alzar mi mano y decir yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, y subsecuentemente todos los cambios que vendrían a mi vida, a mi hogar, a mi familia, a mis hijos y la descendencia. ¿Cómo cambia cuando alguien viene a Cristo? Cuando alguien se acerque a Dios, todo cambia, hermanos. La dirección de la vida de uno, y oiga bien, muchas veces de su familia, cambia completamente por simplemente dejarse mover, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Por escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, el Espíritu Santo dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo siempre está hablando, siempre está tratando de convencernos a que hagamos lo que a Dios le agrada, que hagamos la voluntad de Dios. Siempre nos está moviendo. ¿Alguien me está escuchando? Por eso la gran mayoría de nosotros, hermanos, estamos aquí el día de hoy. Es la verdad. Y qué bueno que el Espíritu Santo se compadece, se fija. Dios le interesa a cada ser humano. Dios le interesa tu vida. Dios le interesa tu familia. Dios le interesa a tus hijos. Dios mira la dirección que llevas y Él quiere llevarte por un mejor camino.
Entonces Él va moviendo, va de una manera que no lo comprendemos, pero tomamos decisiones, decimos, bueno, vamos a ir o vamos a hacer esto porque el Espíritu Santo está hablándonos. Y decidimos hacerle caso. Ahora, a veces decidimos no hacerle caso. A veces somos sordos para oír la voz de Dios. ¿Sí me está siguiendo? El Señor en una ocasión dice, este pueblo tiene oídos pesados, cargados. ¿Sí o no? Porque no escuchan. Oyen, pero no escuchan. Y a veces así somos nosotros. Pero gloria a Dios cuando sí escuchamos y cuando hacemos caso. Y lo maravilloso es lo que Dios puede hacer cuando alguien simplemente hace caso. ¿Qué iba a saber este Simeón? Que ese día se iba a encontrar, Dios iba a cumplir con la promesa que le había hecho. Que un día iban a ver sus ojos la salvación de Dios. ¿Ah? ¿Sí está conmigo? Dice, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados, ni ellos lo entendían. Estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ahora, José y María sabían quién era Jesús. La mayoría de la gente no sabía. Aunque los ángeles habían anunciado, aquellos pastores habían venido buscándolo, aquellos hombres sabios del oriente habían a darle presentes, pero la gran mayoría de la población no sabía quién era ese niño. María y José sí, pero aún así, al oír las palabras de este anciano, Simeón, que estas palabras que él está profiriendo, dice que se maravillaban. ¿Por qué estará diciendo todo esto? Bueno, porque Simeón sabía la promesa que le había hecho el Señor, lo que le había revelado, que antes de morir sus ojos iban a ver al Salvador. Y entonces ahora viene y se está ofreciendo a Jesús, se le pone el nombre de Jesús, y yo creo que Simeón está ahí diciendo, Él es Jesús, Jehová salva, Jehová da salvación. Él es el que ha estado esperando. Y entonces dice, ok, Señor, despide a tu siervo en paz. Ya puedo irme, Señor, contigo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón estaba esperando literalmente ver y conocer al Salvador para entonces poder morir. Entonces yo he titulado el mensaje esta mañana, lo que necesita toda persona antes de morir. Lo que necesita toda persona antes de morir. Queridos hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy, la muerte física es inevitable. Todos un día vamos a morir. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, esta palabra es importante, establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay otra segunda oportunidad. No hay otra segunda chance. ¿Sí me está siguiendo? Para una vida, cuando se acaba, se acabó. Cuando es tiempo de morir, es tiempo de morir. Esa palabra establecido quiere decir literalmente fijado, como cuando se apunta a una fecha. ¿Sí me está siguiendo? Agendado. En inglés, de hecho, se tradujo, it is appointed. Appointed, como un appointment. ¿Sí me está siguiendo? Cuando usted hace un appointment para los niños, para llevarlos al doctor, se puso una cita, un día, una hora, ya está la cita ahí, ¿sí o no? Hay que ir al doctor porque ya se puso en el calendario, ya se agendó. Bueno, la Biblia dice que ya está agendado, ya está fijado el día que vamos a morir. Ahora usted y yo no sabemos, pero Dios sí sabe. Y téngalo por seguro, tan cierto como estamos aquí y nos estamos viendo, un día todos vamos a morir. Pero el ser humano fue creado según la semejanza de Dios.
fue creado tripartito. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso en la creación, en Génesis, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Porque Dios es un Dios trino, un Dios plural. Se manifiesta, no es que son tres dioses, un solo Dios, manifestado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No me pida que le explique cómo es, porque yo tengo una mente muy finita. Pero para Dios no hay nada imposible. Y luego Dios está en todas partes. Amén. Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces Dios hizo al ser humano a su semejanza. En Génesis 2 versículo 7 dice la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Dios sopló en la nariz del hombre después de darle forma y dice, y fue el hombre un ser viviente. Primera a los Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. No, querido hermano, no venimos del chango, no venimos del simio, no venimos del pez que fue saliendo y le salieron patitas, no venimos de una explosión en las estrellas. ¿Desde cuándo acá usted puede ir y explotar algo y algo va a ser creado por una explosión? Es absurdo. Y se toma más fe creer en esa teoría de cómo venimos a existir que creer en la creación. Porque con la creación podemos ver evidencias. La evolución no tiene evidencias. Se proclama ser ciencia, pero para que la ciencia sea ciencia, tiene que ser observable. Y nada más son suposiciones. Y es necedad. Porque dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así, si yo creo que soy un accidente, que evolucioné, que soy nada más un accidente de las estrellas, una coincidencia, no tengo que darle cuentas a Dios un día. Puedo vivir mi vida como se me dé mi regalada gana. Bueno, así quieres creer, piensa lo que tú quieras, nadie te puede obligar. Pero un día, tan cierto como estás aquí, vas a morir y vas a abrir tus ojos y vas a estar ante la presencia de Dios. Y ya va a ser muy tarde para arrepentirte, para decir, ay, siempre sí creo, Dios. Una señora me dijo, oiga, ¿y qué tal si todo lo que está en ese libro es falso, no es verdad? ¿Qué tal si no es cierto todo lo que usted cree? Le dije, pues yo no tengo nada que perder. Que al cabo que ahí en la tumba se acaba todo, ¿no? Ahí vamos todos. Pero si esto es cierto y usted cree diferente, usted tiene su alma que perder. Así es. Yo no pierdo nada. Yo estoy convencido que lo que dice la Biblia es la verdad. Y somos creación de Dios. Primera Tesalonicenses 5:23 dice claramente, y todo vuestro ser, el ser humano, y luego dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el tabernáculo donde habita el verdadero ser humano. Porque lo que usted ve es el cascarón nada más. El verdadero ser es lo que habita dentro. ¿Sí me está siguiendo? Y habita ahí temporalmente, porque oiga bien, el alma y el espíritu son eternos, el cuerpo físico no. Pero el alma y el espíritu son eternos. Van a existir por la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Dios hizo al hombre a su semejanza. El ser humano es eterno también. Y va a pasar la eternidad en uno de dos lugares, porque la Biblia nada más menciona dos lugares: el cielo y el lago de fuego, el infierno. Así es verdad. El cuerpo va a morir y va a volver a ser polvo. Eclesiastés 12 dice claramente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego dice, cuando se encorvarán los hombres fuertes, te vas a hacer viejo. O te mueres por enfermedad o te mueres por vejez, pero te vas a morir. ¿Sí me está siguiendo? O donde cuando se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, te van a caer los dientes. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, muchos se van a quedar ciegos. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio.
Eso dice la Biblia. Y por eso Hebreos 9:27 se lo leí, le leí la primera parte, dice, y de la manera que está establecido, está fijado, ya está agendado para los hombres que mueran una sola vez. Sin embargo, oiga bien, la muerte física no es el fin, no es donde se acaba todo, porque el resto del versículo dice, y después de esto, después de la muerte física, dice, el juicio. El juicio. Un día usted va a pararse ante el juicio de Dios para darle a Dios cuentas de su vida. Romanos 14:6-12 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Tú puedes hacer caso o no puedes hacer caso, es tu decisión. Pero lo que haces o no haces, lo estás haciendo o no lo estás haciendo para Dios. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Tú no decides cuándo te vas a morir. Tú no decides cuándo naciste. Eso está en las manos de Dios. En realidad tenemos muy poco control de nuestra vida. Amén. Y entonces dice, nadie vive para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Somos creación de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pues yo no creo que hay Dios. Está bien. Tienes libertad, no eres un robot. Dios te dio un alma para decidir, un cerebro. Tienes voluntad. Yo decido con mis facultades no creer en Dios. Está bien, tú tienes derecho a hacer eso. Pero un día vas a estar frente a Dios, la Biblia lo dice. Y ya va a ser muy tarde para que te arrepientas, para cambiar de pensar. Y dice, vas a arrodillarte, te guste o no, te vas a arrodillar. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. ¡Ay! Si eres Dios. Si hay un Dios. Y dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú no vas a dar cuenta de otros, ni otros van a dar cuenta por ti. Algunos agarran como excusa que ven la hipocresía de otros cristianos. Por eso yo no quiero nada con el Señor. Mira, puedes tener la razón quizás. Hay muchos cristianos hipócritas, pero eso no es excusa delante de Dios. Porque Dios no te va a pedir cuentas por otros, te va a pedir cuentas de ti. Ahí es que deja de pensar que, yo sí aceptara a Cristo, yo sí me acercaría, si no fuera por la hipocresía de aquel, por verdad lo que me hizo aquel que se llama cristiano. Un día tú vas a estar delante de Dios para dar cuentas de ti mismo, no de nadie más. Y entonces lo que otros hayan hecho no va a ser excusa. Por lo cual tú, es que Señor, yo hubiera venido a ti, yo hubiera creído en ti si no hubiera sido por lo que aquel cristiano me hizo o me dijo. Eso no va a ser excusa. ¿Está usted listo para encontrarse con Dios? En otras palabras, ¿está listo para morir? Hechos 17:24-31 dice eso. Ponga atención. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Él decide el tiempo que naces, Él decide el tiempo que mueres. Y los límites de su habitación. Dios, cuando quiere, te detiene. Dios, cuando quiera, te para en tu camino. Si no tienes temor de Dios, eso te va a importar cacahuate. Pero si tienes una onza de temor de Dios, ten cuidado, porque a Dios nadie lo tienta. Había un hombre ahí que se cuenta en el libro de la Biblia, en el libro de los Hechos, que le decían que él estaba hablando, que era la voz de Dios, y él dijo, sí, soy la voz de Dios, y en ese momento cayó muerto. Dice, porque no le dio la gloria a Dios. Con Dios no se juega. Y si tú eres tan osado, tan desvergonzado, tan atrevido, como para decir, a mí Dios me hace los mandados, yo hago lo que yo quiero, yo sé, yo decido, nadie, ten cuidado, porque puede ser que Dios te quite la vida, te quite la salud para enseñarte una lección.
Dice la Biblia que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. El que te alejas eres tú. Pero Dios no está lejos. Y si tú quieres encontrarle, búscale de todo corazón. Y allá dice en la Biblia en Jeremías, me hallarán porque me buscarán de todo corazón. No está lejos Dios. No está escondiéndose Dios. Dios siempre está allí, accesible, donde lo puedas encontrar. Nosotros somos los que nos escondemos de la presencia de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Dónde está tu sentido común? ¿Dónde está tu razonamiento? ¿Por qué es que crees que en una imagen, en una estampa, en un cuadro, en una estatua, que ahí le puedes ponerte de rodillas y orarle y que eso es Dios? ¿Por qué? ¿Cómo puedes pensar que el Dios creador de todo se limita a habitar en una estatua de piedra o de oro o de plata? ¿Sí me está siguiendo? Eso hacen los paganos que no conocen quién es Dios. Y por la necesidad interna que tienen de adorar una imagen, van y se hacen sus dioses. Pero Dios le está hablando aquí, si usted lee el contexto, está hablándole a los atenienses, los filósofos, los que usaban su mente. Y les está diciendo, usa tu mente. Te crees muy sabio, usa tu mente, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Y luego termina diciendo esto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, y está hablando de Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día. La gente celebra la Navidad y saben, de alguna forma u otra saben quién es ese niñito en el pesebre, es el Hijo de Dios. Pero piensan que así se quedó niñito, bebito. Yo pienso que eso creen, ¿verdad? Porque es el único tiempo del año que se acuerdan de Dios, de las cosas de Dios. Y van supuestamente a adorarle y no se ponen a pensar que ese niñito creció. Y que un día murió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué murió? Si él no tenía pecado, ¿por qué murió? Por la injusticia de los romanos, por la injusticia de los religiosos celosos que le quisieron quitar la vida. No, Dios podía, en una ocasión cuando él estaba colgado en la cruz, le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Si él hubiera querido, hubiera llamado una legión de ángeles y a destruir a todos aquellos que estaban ahí. Fue voluntariamente, fue a pagar un precio, una deuda que se debía. Pero la gente es ignorante y dice cosas en su ignorancia. Yo le pregunto, ¿está usted listo para morir? Si no ha puesto su fe en Jesucristo, así como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted no le ha recibido como su único y suficiente Salvador, así como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha hecho eso, entonces usted no está listo para morir. Así como Simeón no estaba listo hasta que no vieron sus ojos al Salvador, hasta que no conoció la salvación de Dios. Entonces estuvo listo para decir, Señor, ahora sí ya llévame. También usted no está listo para morir si no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces la muerte física es algo que le debería aterrorizar, porque ya después de la muerte física no hay oportunidades. El más atemorizado de morir es aquel que no tiene esperanza. Cristo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. ¿Qué me pueden hacer? ¿Matarme? Yo ya sé a dónde voy. Yo sé quién es mi Salvador. El que tiene miedo de la muerte es aquel que no ha conocido a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Ve, cuando el primer hombre pecó, acarreó condenación y murió espiritualmente. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oh, pero más adelantito en el versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno, o sea de Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice: así como por el pecado de uno mueren todos, por la ofrenda que presentó uno, por el regalo de uno, por el don de gracia de uno, vivirán todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo aquel que pone su fe en Cristo y le recibe como su Salvador personal, no morirá eternamente. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo a María, le dijo: ¿crees esto? A Marta, ¿crees esto? La clave está en que si usted lo puede creer o no. En el momento que alguien recibe a Cristo, es revivido espiritualmente. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por el favor inmerecido de Dios, por aceptar el regalo que Dios te ofrece. Jesús dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, que cree en mí, dice, el que crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solo Cristo puede hacer eso. Si usted aún no le ha entregado su vida al Señor Jesús, si no se ha puesto a cuentas con Dios, arrepintiéndose de sus pecados, no está listo para morir. Ojalá que no se enferme en la próxima pandemia, porque ahí viene otra. Ojalá que no lo atropelle un carro por ahí. Ojalá que de repente no le detecten cáncer, porque si usted está sin Cristo, usted va a estar aterrorizado de la muerte, porque no tiene una esperanza viva. Simeón era un hombre piadoso, religioso, pero le hacía falta algo. Y por eso estaba, como dicen, holding on to life. Estaba agarrado de la vida y no quería soltar, y era anciano. Yo creo que a lo mejor ni veía bien, pero fue movido por el Espíritu a ir al templo ese día. Y tomó en sus brazos al Salvador del mundo y lo conoció. Se cumplió la promesa que se le hizo. Entonces dijo: ahora sí, Señor, despide a tu siervo. Ya estoy listo para morir. Eso es lo que me hacía falta. Amén. Cuando alguien muere en Cristo, apenas va comenzando la vida. Cuando alguien muere sin Cristo, ahí se acabó toda esperanza. ¿Sí me está siguiendo? Hermanos, usted va a ir a visitar, o lo van a visitar sus familiares en este tiempo de Navidad. ¿De qué les sirve celebrar la Navidad con ellos y ellos con usted si ellos no conocen a Cristo personalmente? ¿Están sus familiares a que usted quiere tanto, están listos ellos para morir? No. Si ellos no tienen a Cristo en su corazón, no están listos para morir. Ellos están muertos en vida.
así como lo estábamos todos nosotros antes de conocer a Cristo. Si no abren sus ojos y ponen su fe en Cristo y mueren, están condenados a pasar la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Ore por ellos, testifíqueles de Cristo de alguna forma u otra, para que ellos crean y creyendo puedan recibir a Cristo y reciban el regalo de la salvación. Amén. Durante los próximos 4 domingos, invítelos a la iglesia, que no se queden en casa, insístales, ruégueles. Yo nada más le prometo que voy a estar predicando cada semana algo acerca de la Navidad, pero siempre tratando de poner en perspectiva correcta el porqué de la Navidad. La necesidad que tenemos de ese niñito Jesús. ¿Por qué vino a nacer, a hacerse un hombre? Porque sin Él, usted y yo estamos perdidos rumbo al infierno. Amén. Vamos a orar todos cerrados. Señor, bendice esta invitación.